Aquí estamos reunidos los estados partes, como les manifestaba. Los únicos que hemos ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Esto es lo que no publican los medios, que no todos los países han ratificado esta convención, fundamento, inicio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo 23 de los 34 países del Sistema Interamericano hemos ratificado este fundamental documento, el cual contempla dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, solo para estos 23 países las decisiones de estos organismos son vinculantes. Veamos el origen de estos organismos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí ustedes tienen en la diapositiva la Carta de la OEA, que ya contemplaba, artículo 106 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de derechos humanos, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y de servir como órgano consultivo de la organización en esa materia, en esta materia. Fíjense que no se le da la atribución de juzgar, fiscalizar a los estados, sino promover la observancia y defensa de derechos humanos. Pero no solo aquello, el propio artículo continúa diciendo: una convención interamericana sobre derechos humanos, una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de los otros órganos encargados de esta materia. Es decir, se señala en la Carta Fundacional de la OEA la existencia de la comisión, pero se determina que será la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos la que determinará la estructura, competencia y procedimientos de dicha comisión. O sea, claramente se demuestra que la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Convención o Pacto de San José. Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, capítulo primero, enumeración de deberes, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no firman no se obligan a nada. Y está bien, es su ejercicio de soberanía. El problema es cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la comisión y de la convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando no han firmado la respectiva convención. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Solo los estados partes nos hemos obligado a esto, el resto no. Sigamos. Capítulo 6 de los órganos competentes, artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes en esta convención: a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Es la convención la que establece comisión y corte. Sigamos. Aquí se enumeran las funciones, no quisiera cansarlo leyendo cada una de ellas, pero revisen adecuadamente y vean dónde se le da como función a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los estados, dónde se le da como función dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía a la comisión. Revisen, por favor, aquí están los documentos. Sigamos. Y competencia, artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención, pero por un estado parte. Es decir, esto solo obliga a los estados partes. Cualquier ciudadano, incluso de fuera de los estados partes, puede denunciar, pero solo a los estados partes. Entonces tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente
Eso también significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el sistema interamericano de derechos humanos. Sigamos. Ponme lo anterior porque esto es lo que sigue. Continuemos. La fuerte asimetría, y creo que se deduce lo que he leído, entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir, que no se someten a las decisiones de la Comisión de la Corte. Esa fuerte asimetría ha terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto que se erigen en jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del sistema y especialmente de la Corte. La Comisión, sin lugar a dudas, nadie lo ha negado, cumplió un papel histórico de inmenso valor en investigación, documentación, sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, como lo manifestaba ya nuestro canciller, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, ahora que hay una verdadera nueva era en América Latina, a esos gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes de manera velada o pública apuntalaron a esas dictaduras, que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Hay casos paradigmáticos en América Latina. Recuerden tan solo el rol de diario El Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende. La conferencia de Guayaquil es fundamental para buscar consensos que reorienten a la CIDH, a ser más eficaz y respetuosa del espíritu de la Convención, de su misma normativa y de la constitucionalidad soberana de los Estados. En este sentido, ¿cómo es posible que la sede de la CIDH se encuentre en un país que no es Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos? Repito, alguien con algo de lógica, con algo de sangre en la cara, me diga cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea un país que no es Estado parte, que no reconoce dicho sistema. Y de hecho, que no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos. ¿Cómo es esto posible? Por la costumbre. Bueno, América Latina se está sacudiendo estas malas costumbres, señores. Entendamos que vimos verdaderas revoluciones de soberanía, de dignidad en nuestra América. Quiero decirles que por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir con certeza que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo, Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neocolonialismo, compañeros. ¿Cómo es posible? Que alguien me responda. Que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5%, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por estados denominados estados observadores, que no son parte del sistema interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. ¿Cómo es posible esto? Es decir, pagan para controlar a los demás, en nombre de los derechos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Ya basta de tanta hipocresía. El país sede de la Comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA. Por tanto, no está sujeto, como lo es Ecuador,
a la jurisdicción, como son todos ustedes presentes aquí, no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco a la Comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple coincidencia, ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política de doble moral que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias altivas, con pueblos libérrimos y dignos. No es posible en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la sede, la CIDH, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. Que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional y particularmente contra la Carta de la OEA, al menos en los artículos 1, 15, 19 y 20. ¿Y qué dice la OEA al respecto? ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal, el mayor atropello a los derechos humanos en nuestro continente. Pero ni siquiera aparece en los informes anuales la CIDH, el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. Ya basta, insisto. Ecuador no aceptará más neocolonialismo. El Pacto de San José fue firmado en 1969 y ratificado con el espíritu del humanismo más noble. No permitiremos que se lo utilice con fines geopolíticos, con visiones sesgadas y con tanta, insisto, doble moral. La CIDH, hablemos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo, neologismo para identificar este dominio de las ONG, y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. De hecho, es el análogo del neoliberalismo en el ámbito de derechos. Ustedes saben que en el ámbito económico, el neoliberalismo decía no Estado, todo lo resuelve el mercado, todo lo resuelven las empresas privadas con fines de lucro. Acá es exactamente análogo. No Estado, las políticas públicas las hacen ONGs, empresas privadas supuestamente sin fines de lucro, algunas sin fines confesables, ¿no? Todo en función del gran capital y de visiones anglosajonas sobre los derechos. Visiones, dicho sea de paso, bastante inconsistentes. Vienen y van los funcionarios de la CIDH, ese ONGismo, algunas veces con cosas realmente escandalosas, pero que pasan desapercibidas. Veamos un caso representativo de lo que sucede en esa burocracia internacional. El anterior secretario del organismo, de la comisión, el señor Santiago Cantón. Miren lo que escribí hace poco, tienen la diapositiva. En América Latina, 10 de diciembre del 2012, apenas salió de la Secretaría, en América Latina se inició un proceso similar al de Naciones Unidas y se está en un proceso que puede debilitar la capacidad de respuesta rápida e independiente del sistema regional. No debería extrañar que este proceso haya sido iniciado e impulsado por Venezuela, Ecuador, Colombia, que buscan esconder bajo la alfombra sus propias violaciones. O sea, todo lo que estamos aquí discutiendo, la limitación a CIDH, somos dictaduras sanguinarias que solo buscamos esconder nuestros atropellos a los derechos humanos. Y este señor era el secretario, casi 10 años, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tenía esos prejuicios, la elemental decencia no imponía renunciar a su cargo y luchar por lo que creía la defensa de derechos humanos, pero ¿qué iba a renunciar al suculento cheque mensual de cierta burocracia internacional? Este señor tal vez un ejemplo extremo, pero representativo de lo que tenemos que enfrentar. Veamos de dónde viene y a dónde fue. Siempre se desenvolvió en el ONGismo anglosajón, ni siquiera latinoamericano, Instituto Nacional Demócrata en Estados Unidos. Luego entró a la OEA, relator de libertad de expresión. Sigamos. Y lo más importante es dónde fue a parar. Avaló el golpe de Estado ocurrido en Venezuela en abril del 2002. En una carta dirigida al canciller no juramentado del gobierno venezolano, gobierno golpista, entre comillas, lo saluda como su excelencia.
y se refiere a su ilustrado gobierno para referirse a Carmona, el dictador, que había derrocado un gobierno democrático. Y estos son los defensores de derechos humanos y el derecho internacional en nuestra América. En junio del 2012 dejó la dirección de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva, tras haber ejercido por más de 10 años. Y en la actualidad, ¿dónde fue a dar? Director del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, organismo obviamente estadounidense. Es decir, totalmente involucrados en el ONGismo anglosajón, que exige al resto lo que nunca se exigen ellos mismos. Y esto es perfectamente análogo, lo que los economistas sabemos, se vivió en el neoliberalismo económico. Bancos centrales autónomos de su pueblo, pero bien dependiente del Fondo Monetario, Banco Mundial, la burocracia internacional, a las cuales respondían y donde luego iban a trabajar para pasar los últimos años de su sacrificada existencia. Ya basta de esto. ¿Cómo un tipo con estos prejuicios pudo ser el secretario por más de 10 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si creía que en Ecuador, en Colombia, en Venezuela se violaban los principios, debió renunciar pues, y luchar por esos principios, por la defensa de derechos humanos. Pero siguió en su cargo burocrático con un suculento sueldo mensual para después denostar contra nuestros países. Eso Ecuador no lo va a volver a permitir, señores. Y las contradicciones son clamorosas, le insisto. Al dictador Carmona, un día después del derrocamiento temporal de Chávez, ya lo llamaba su excelencia, su ilustrísimo gobierno. Mientras que, por ejemplo, cuando se aplica la ley y se lleva a juicio a cualquier periodista pillo, ahí sí se lo pone como atentado a los derechos humanos. Y mientras tanto no se dice nada, insisto, del bloqueo a Cuba o de las torturas en la base de Guantánamo. ¿Qué lo van a decir? Pues si pierde el trabajo futuro que está esperando. O de los derechos humanos de los propios agraviados por la prensa corrupta. Agravios, linchamientos mediáticos que atentan todos los días contra los artículos 11 y 13 de la Convención, que defiende la honra, la reputación de las personas. Insisto, Ecuador no aceptará más este descarado neocolonialismo. Se quiere mitificar a los periodistas, ¿no? Pobres querubines, luchadores contra gobiernos despóticos que no aguantan ninguna crítica. No entienden que la realidad de América Latina cambió, que hay gobiernos con una inmensa legitimidad democrática jugándose hasta la vida por superar las injustas estructuras de nuestra América, perseguidos inmisericordiamente por un poder que muchas veces es mayor que el poder del Estado, que es el poder mediático, y por periodistas sin escrúpulos. Veamos una muestra. Esta semana nada más, un Twitter del señor Martín Pallares, Diario del Comercio. Yo me llamo en Twitter Machi Rafael. Que alguien le desasne a Machi Rafael sobre la CIDH y Guantánamo antes que tuitee cualquier cosa, se ponga a atender. Eso es lo mínimo que nos dicen los periodistas libres e independientes, ¿no? Que buscan denunciar la corrupción de los dictadores. Sigamos. Estos son algunos de los artículos que este señor ha escrito en los últimos meses abusando cobardemente de su posición de periodista. Correa o ignorante atrevido o incontinente verbal. Sigamos. Correa el pandillero. Este señor era encargado de la página electrónica de Diario del Comercio. Por respeto al público, a los niños que nos sigan, a las mujeres, a los ciudadanos. No voy a leer todos los mensajes que publicaban en la página web del Diario del Comercio a cargo de este señor, por odio al presidente. Pero veamos algunos ejemplos. No son seleccionados, no son extraordinarios, son de los muchos, de los cientos que se enviaron durante 3, 4 años. Fernando Hernández. El presidente está insultado por lo que le dicen debe insultarse por haber nacido con genes narcos, porque como el padre él también es narco, esta vez utilizando valijas diplomáticas, utilizándole al bobo de Patiño. Patiño es el canciller, ¿no? Hazle un gran favor a la humanidad. Quítate la vida como lo hizo tu padre, que tuvo un poquito de dignidad, aunque sea para quitarse la vida, lo mismo tú, por favor, y te llevaré flores y las tiraré en el Machángara. Esto en la página electrónica de Diario del Comercio. Sigamos. Zenón Moreno Guato, sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina, perdóneme, de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder, homosexual, malparido, hijo de... Pero ya está cerca de terminarte, maldito engendro. Estas son las cosas que publica la prensa libre e independiente en este país. A esto defiende la CIDH, por default, porque todos los políticos somos malos, porque el Estado es el culpable por principio y la prensa y los periodistas están más allá del bien y del mal. ¿Hasta cuándo? Y cuando reclamamos, no le presento más por respeto al público, pero pasemos las otras 2 diapositivas, por favor, con iguales o peores insultos. Cuando SECON, ya después de años de estos agravios,
manda una carta diciendo la permisividad que mantiene Diario El Comercio en este tipo de imputaciones y repudios va a acompañar una sistemática actitud de rechazo al gobierno actual, configurando no solo el delito de injuria, sino además una notoria provocación al odio, y le pide detener estos insultos al comercio, que es lo que publica Diario El Comercio. Veamos. El gobierno amenaza al comercio y a comentaristas en su versión digital y dice que lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas. O sea, todos estos insultos era libre flujo de ideas. Yo estoy seguro que estoy hablando por la gran mayoría de ustedes, que enfrenta una prensa de similares o peores condiciones. Pero esto no existe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo existen políticos malvados que persiguen a ingenios periodistas, angelicales periodistas, porque denuncian la corrupción y porque estos dictadores, villanos, no soportan la autocrítica o la crítica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta falsedad? ¿Hasta cuándo tanto engaño social? Que se enteren que América Latina ha habido una nueva época, que no están aquí las dictaduras, a las cuales sí apoyaron estos medios de comunicación, sino gobiernos progresistas, inmensamente democráticos, que están cambiando la realidad de nuestros pueblos, y seguiremos luchando contra todo poder fáctico que trata de mantenernos en el pasado. Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos como la más alta asamblea sobre derechos humanos regional, patrimonio de nuestros pueblos, y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio, entregado por los estados partes de la Convención, como es obvio, como es imposible de negar, a no ser de que se haga gala de un cinismo sin límites. La sede de la CIDH debe estar en un estado parte y debe ser financiada por los estados que hemos firmado la Convención. Ecuador propone que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe ser apropiado y financiado por los estados parte del Pacto de San José. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y Corte. Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros. Y si alguno tiene dificultades, no se preocupe, Ecuador suplirá esa cuota. Pero financiemos el sistema, aquellos que hemos firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No países que no lo han hecho y peor, países extrarregionales. Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Argentina. País que sí ha firmado la Convención y que sufrió épocas terribles de ataques a los derechos humanos y civiles, como muchos de nuestros países. Pero Argentina también ha sido un país donde se ha requerido una respuesta sobre esos mismos derechos perdidos. Honramos siempre a las Madres de Mayo por su amor tenaz y a la querida presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien ha expresado esta voluntad de acoger a la Convención con una sede permanente para consagrar en la práctica y sin intervenciones de países que no han firmado la Convención, o peor aún de países extrarregionales, para reafirmar los maravillosos principios expresados en el Pacto de San José. Finalmente, en esta sección, Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la Comisión y Corte sean constituidas por nacionales de los estados que han ratificado la Convención Interamericana. Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha sido presidida la comisión por nacionales de países que no han firmado la Convención. Nos parece un principio demasiado obvio esto. Por ahí escuché que se hablaba de negociar las reformas a la CIDH con los miembros de la comisión. Incluso, si es correcta una versión de prensa, el presidente de la comisión habría dicho que lo único que están dispuestos a hacer es normar de mejor manera las medidas cautelares. Negociar. Aquí no tenemos absolutamente nada que negociar con ninguna burocracia. La Asamblea de Estados Partes debe ser el máximo organismo que con toda legitimidad pueda dar mandatos a las diferentes instancias del sistema interamericano. Negociar. Que se ubiquen un poquito, por favor. Para defender los derechos humanos debemos ser los primeros en cumplir con la legalidad y las normas.
Pero pese a que las competencias y funciones de la CIDH están perfectamente definidas, como lo demostré, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el estatuto aprobado por la Asamblea General, que ya lo vamos a ver, increíblemente, en el reglamento hecho por ellos mismos, se declaran autónomos, lo cual no dice por ningún lado la Convención ni el estatuto, y se arrogan funciones, como las de dictar medidas cautelares, que tampoco están establecidas ni en el estatuto, ni en la Convención, peor aún en la Carta Fundacional de la OEA. Un tema que tiene que ver con la independencia nacional. Creo que tú utilizaste una frase, importante organismo, dijiste, si mal no recuerdo, de la comunidad internacional, algo así. Bueno, nefasto organismo es la CIDH. En verdad, ese organismo ha degenerado. Yo no digo que cuando se creó haya podido tener, no sé, habría que estudiar la historia de esos organismos, pero forman parte, sí, de eso que algunos llaman la comunidad internacional, entre comillas. Comunidad internacional, la que invadió y bombardeó a Libia y asesinó a no sé cuántos miles de ciudadanos de ese país, entre ellos al presidente de la República. Yo no sé si tú conoces, si has tenido tiempo, Ramón, de revisar las decisiones que en relación con Venezuela ha tomado esta nefasta institución, sobre todo a lo largo de estos últimos años. Bueno, esa institución, vamos a llamarla así, degenerada, reconoció de hecho al gobierno golpista de Carmona. ¿Ve? Desde entonces nosotros hemos debido retirarnos de ahí. No lo hicimos. Bueno, bien, todo tiene su momento, pues, dice la Biblia. Pero ahí está para el que quiera ver, el secretario general, no era de la CIDH, ¿no? Le mandó un oficio que quedó regado allá. Tú sabes que los golpistas se fueron corriendo y dejaron el reguero, quedó el reguero ahí, evidencia de todo tipo. Un oficio dirigido al excelentísimo canciller del gobierno golpista, reconociéndolo, pues. Y a mí me tratan, bueno, el señor Hugo Chávez, pero para nada se permitieron pensar, bueno, este es el presidente de Venezuela. Todavía se está esperando la respuesta a la solicitud que alguien hizo, un grupo de derechos humanos de Colombia, por cierto, solicitaron a la CIDH protección a la vida del presidente Chávez. Eso se hicieron los locos, como se dice. Y en contrario le respondieron al excelentísimo canciller, que no tuvo tiempo ni de entrar a la Casa Amarilla, creo, ¿no? Nicolás, no quedó evidencia ya, ¿no?, del reguero amarillo que dejaron. El reguero amarillo que dejaron los golpistas, estos mismos que ahora pretenden llegar a Miraflores por vía electoral y no van a poder, pero por más dinero que tengan, por más dinero que gasten, por más esfuerzos que hagan, por más apoyo internacional que tengan de los sectores, bueno, sabemos cuáles, etcétera. La observancia y la defensa de derechos humanos, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esa materia, en esta materia. Fíjense que no se le da la atribución de juzgar, fiscalizar a los estados, sino promover la observancia y defensa de derechos humanos. Pero no solo aquello, el propio artículo continúa diciendo
una convención interamericana sobre derechos humanos, determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de los otros órganos encargados de esta materia. Es decir, se señala en la Carta Fundacional de la OEA la existencia de la comisión, pero se determina que será la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos la que determinará la estructura, competencia y procedimientos de dicha comisión. O sea, claramente se demuestra que la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Convención o Pacto de San José. Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, capítulo primero, enumeración de deberes, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no firman no se obligan a nada. Y está bien, es su ejercicio de soberanía. El problema es cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la comisión y de la convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando aquí estamos reunidos los estados partes, como les manifestaba. Los únicos que hemos ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Esto es lo que no publican los medios, que no todos los países han ratificado esta convención, fundamento, inicio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo 23 de los 34 países del sistema interamericano hemos ratificado este fundamental documento, el cual contempla dos organismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, solo para estos 23 países las decisiones de estos organismos son vinculantes. Veamos el origen de estos organismos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí ustedes tienen en la diapositiva la Carta de la OEA, que ya contemplaba, artículo 106 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover